el tema del instinto. El instinto es algo muy complejo en Figari, porque el instinto no es lo que tradicionalmente concebimos como algo primitivo de nuestra personalidad que hay que ser dominado, sino que el instinto es lo que conforma todo nuestro ser. En la medida que nosotros somos naturaleza, energía, sustancia, energía, el instinto se desdobla, se convierte en voluntad, en inteligencia, en memoria, en conocimiento. En esa medida, ese es el instinto de supervivencia de que habla Figari. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es tratar de ver qué tiene que ver Figari con la actividad de los maestros. ¿Por qué en su proyecto educativo Figari le da tanta importancia a los maestros? De entrada, ya cuando él había presentado el proyecto de creación de la Escuela de Bellas Artes en 1900 y después reiterado en 1903, él había pensado en que allí también se formaran maestros para después poder transmitir el gusto por el arte y la belleza en el concepto de Figari, ¿no, verdad? De arte como arte creador, de arte como arte aplicado. Luego, cuando hace la reforma de la Escuela de Artes y Oficios, que pasa a llamarse Escuela Industrial, él habla de cultura práctica industrial. Es un memorándum provisional que le presenta al Consejo de la Escuela. Recuerden que en ese momento él ha sido nombrado por Viera, que él ha tenido resistencias para aceptar debido a sus confrontaciones anteriores con Valle, a las que vamos a volver después. Y él plantea lo que debe hacerse. O sea, el planteo de él es lo que debe hacerse y lo que se hacía. ¿De acuerdo? Y en el punto 2, cuando ya ha hablado de transformar la Escuela Nacional de Artes y Oficios en centro de preparación e información general, destinada a prestigiar las mejores formas de producción nacional de todo el país, en el punto 2 dice, los maestros y maestras deben adquirir conocimientos prácticos de producción según sus aptitudes, al fin de que al rotar puedan difundir en todo el país formas múltiples de producción razonada. La reglamentación dispondrá lo necesario para que la distribución de esta enseñanza se haga del mejor modo posible en todo el territorio de la República. Ya ahí pensaba en el papel que tenían que cumplir los maestros, porque él está planteando transformar el país. Él está planteando que ese país se debe industrializar y que no es posible industrializar este país si no se transforma el carácter de sus habitantes. Transformar el carácter de sus habitantes a través de la industriosidad, es una palabra que él fuerza, de la gente del país. No es posible que el país sea industrial si su gente no es industriosa. Entonces él requiere, para hacer esa transformación, apelar a todo lo que tiene. Entonces él dice en otra parte del proyecto que tiene que apelar a todos aquellos que conocen el trabajo de las industrias, el trabajo de los oficios, pero no puede de ninguna manera descartar a los maestros. O sea, para formar el carácter industrioso hay que partir de la enseñanza del niño. En definitiva, él lo que aspira es que esta transformación sea lograda convirtiendo el país entero en una escuela, donde todo el mundo sea educando y educador. De ahí lo que después al gobierno le parece desmesurado, porque acá se trata no solo de
de ampliar la formación de maestros, sobre la cual él no dice nada, él la conoce muy bien, pero la acepta, sino de hacer un cambio total en la vida del país. Entonces, fundamental empezar por la escuela. En otro momento del mismo documento, estoy hablando del memorando provisional, ¿no?, que lo pueden encontrar en este volumen de Clásicos Uruguayos, número 81, que Ardao reunió bajo el título Educación y Arte. Yo dejé para ustedes el que es específico de educación integral, pero como esto no lo dejé, lo estoy leyendo. Fuera de la enseñanza confiada a las escuelas rurales, debería mandarse maestros a los vecindarios donde no hay escuela, a fin de darles, por lo menos, alguna de las nociones teórico-prácticas y algunos recursos de producción. A tal efecto, podría constituirse un cuerpo de maestros ambulantes, encargado de recorrer dichos vecindarios. Estos maestros tendrían como principal misión la de constituir centros productores congruentes con las modalidades y la calidad de las materias primas regionales. Como cometido complementario, dar nociones prácticas de higiene, de economía, de estética, etc. Salté, vieron que ahí salté. Ubiquémonos un poco en ese principio de siglo, en esos primeros 15. Él sostiene, cosa que después ustedes van a ver que también insiste y sostiene Julio Castro con muchísima razón, el abandono total que tiene el medio rural de nuestro país. Que después lo lleva no solamente a Uruguay, ¿no?, lo lleva también a lo que es América Latina. Él dice que los medios rurales de América Latina están oprimidos, dominados con violencia, ¿no es verdad?, por capitales que son absolutamente hipertrofiadas, donde como se ha podido apropiar la gente de esas capitales de una cultura que es externa, que es exterior, pretende que esa cultura es propia, ¿no es verdad? Entonces, en esas capitales está lleno del viejo concepto de bellas artes, ¿no? Ornamentación, grandes monumentos, grandes estatuas, grandes arquitecturas. Mientras que los interiores rurales solo sirven como forma de explotación de esas capitales. Entonces, ese medio rural ni siquiera está considerado en los planes de reforma educativa. Lo interesante acá es que hay una coherencia brutal en Figari en todos los aspectos. Porque el tema del medio rural, ella lo había planteado allá por 1887 con un tema sobre la tierra, donde él planteaba que si no se hacía una distribución de la tierra, era imposible lograr el progreso rural. O sea, la propia existencia de latifundios mantenía a la gente rural en la suprema ignorancia. Vamos a ver después que justamente lo que él va a plantear en lo de educación integral es que es justamente para ese medio rural donde se plantea el dilema de que es peor ser amanual que analfabeto. Ya hablamos la charla pasada sobre cómo nos costaba a nosotros manejarnos con ese dilema, con el tema de ser amanual opuesto a ser analfabeto. Y también mencionamos que este tema él lo trata en varios de sus cuentos, donde plantea cómo mucha de la educación que se podía dar a alguna gente en alguna escuela rural no lo habilitaba para mantener después la vida o la casa o el rancho que tuviera. Dentro de esta preocupación por el medio rural, hace hincapié, sobre todo en el tema de la mujer. Es la mujer del medio rural la que le preocupa, la que quiere que tenga acceso a este tipo de cursos ambulantes de la escuela.
jerarquizaba el trabajo de la mujer en el campo, pero por una sociedad, una empresa, que en definitiva lucraba con eso, pero no le servía. Obvio, de alguna manera le servía a las que trabajaban en eso, pero no servía al resto del país porque no teníamos acceso a eso. Hace poco abrieron en uno de los shoppings también un puesto para los dulces, quesos, de las cosas más extrañas, ¿no? De rosa de mosqueta, también son inaccesibles en precio. O sea, que hay como un doble discurso, ¿no verdad? Hay un reconocimiento de que eso es interesante producirlo, pero no se lo jerarquiza. No se hace que todo el mundo sea capaz de producir eso. No porque todo el mundo tenga que ponerse a producir ponchos, ni porque todo el mundo tenga que ponerse a producir dulces. Pero simplemente aparecen como formas de ganar dinero de determinadas empresas o determinada gente. ¿Quedó claro el concepto? No, no te gustó. A ver, ¿qué no te gustó? No, digo que realmente lo que ganaban las mujeres rurales no tiene nada que ver con lo que costaban los artículos en Uruguay. Claro. Conozco personas Un poco más fuerte por mi sordera. Digo que conocí hace muchos años personas que trabajaron en eso. Y no ganaban. Ahora en esta situación, pero en aquel momento era muy poco. Perdón, ¿no? ¿Y alguien habló? Sí, que pagan muy poco y exigen mucho. Entonces, en definitiva, se convierte en una forma de explotación. Claro. O sea, no es un reconocimiento al que la mujer rural tiene derecho a trabajar o tiene trabajo, sino que es una forma de explotarlo. Es un trabajo a domicilio como antes de la Revolución Industrial en algunos lados de Europa. Bien, pero justamente eso es lo que quiero decir. ¿Por qué él levanta que a esa mujer rural hay que fomentarle el gusto y darle las herramientas para lo que son continuación del trabajo doméstico? Y uno enseguida salta. ¿Por qué la mujer solo tiene que trabajar en lo doméstico? Esa mujer independiente que tenemos adentro. ¿Por qué tiene que trabajar en eso? Porque es lo que tiene accesible. Porque en definitiva, si no, aparece quiénes van a explotarla por eso. En el entendido de que al empezar a trabajar en industrias que fueran una extensión de su labor doméstica, pero ¿cuáles? Tejido, fabricación de productos de granja, etcétera, etcétera, le iba dando una autonomía para que ella pudiera sobrevivir y vivir con dignidad. Nada de la explotación. ¿Me entienden? Que fueran los primeros pasos para protegerla y para irla haciendo emancipar. ¿De acuerdo? Por otro lado, también le preocupa el tema de cómo vincular la ciudad con el campo. Y plantea el gran tema de la vivienda rural. Ayer yo se lo oía plantear al presidente de la Asociación Rural. O sea, en definitiva, el tema de la vivienda rural, su dignidad, sigue estando vigente ahora, en este otro siglo, como a principios de siglo. Entonces él decía cómo la vivienda rural tenía que ser objeto de estudio de nuestros arquitectos. Claro, sí, como los arquitectos nuestros siguen a sus clientes y a los modelos extranjeros, no se preocuparon nunca por solucionar el tema de la vivienda de la gente de campo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese convertir al país entero en una escuela, a convertir la educación técnica en una técnica en el sentido que entiende él, ¿no? Técnica como productividad. En el centro del cambio de la cultura del país, él plantea lo de si se quiere crear un espíritu realmente activo y productor en la campaña, es preciso establecer estímulos sociales como alicientes indispensables para despertar al estudio y al trabajo. A ese efecto, podrían celebrarse periódicamente ferias, exposiciones, concursos con premio, entre otras cosas, por ejemplo, a la mejor vivienda, al mejor jardín, a la mujer más laboriosa. Con estos motivos se asociarían los vecinos y celebrarían festejos locales, todo lo cual serviría de propulsor sociable y concurriría a conmover el quietismo infecundo del ambiente campero. Con igual propósito, podrían realizarse sucesivamente muchos otros concursos,
por ejemplo, para proveer a los campesinos de un modelo de botiquín, de caja de herramientas, con las respectivas instrucciones de empleo, etc. Lo que continúa esto es el fundamento del plan, un plan que sirvió, voy a ir rápido porque vi que el interés no era la educación técnica, ¿no verdad? Un plan que sirvió para abrir la Escuela de Artes y Oficios, convertida en escuela industrial, que dejara de ser internado, que fuera un externado abierto a todas las clases sociales, a hombres y mujeres, y sobre todo que multiplicara el número de talleres atendiendo a lo que eran las materias primas. ¿Está? Y la lista que hace de materias primas realmente asombra, porque él propone desarrollar, ¿no verdad? Porque uno piensa, materias primas nuestras, lana, astas de vaca, y si hacemos un esfuerzo más, todas las fibras que sirven para hacer tejidos y cestería, etc. Pero él propone que haya talleres de escultura de madera, con una condición, que estén inspirados en ese gran recurso que es volver hacia atrás, volver hacia lo que es la prehistoria nuestra. Ustedes no se me olviden la fecha, ¿ah? 1815, con un nuevo gusto estético, estando apareciendo en México todo el tema de los muralistas. 1900, ¿dije mal? 1800. Bien, se ve que no me niego a decir que he vivido siglos, entonces... Va para atrás. Ya te... 1900, perdónenme. Pero ¿me entienden? O sea, no es solamente el recurso a nuestra materia prima, es el recurso también a nuestra memoria. Eso ya nos va preparando para entender un poco después su pintura, ¿no? Mueblería y taracea, alfarería, arcillas nacionales, me refiero porque estábamos viendo cuáles eran las materias primas, trabajo con mimbre, juncos, trabajos con vitró, bueno, carpintería, etcétera, fraguado y repujado fuerte metales, herrería, mecánica, artes, pero no se olvida de solfeo, canto coral, pintura de obras, etcétera. Y fundamentalmente lo que él, al multiplicar los talleres, hace es romper con la práctica de la enseñanza que había en ese momento. ¿Qué se hacía? Se hacían unos ejercicios rutinarios, repetidos, que ni siquiera tenían un nombre propio, que tenían un número, que no enseñaban al respeto por la materia prima, que daba lo mismo estropearla que terminarla, que el alumno no entendía que se pudiera trabajar de otra manera. ¿Entienden? Entonces, que constantemente se presentaban a las exposiciones los mismos juegos de comedor copiados del modelo francés, y lo peor de todo, dice, eran premiados. Lo peor de todo no era que se presentara siempre el mismo modelo, sino que eran premiados. Entonces él rompe con el tema de ejercicios. Entonces los profesores se preocupan. Si se rompe con el tema de ejercicios, ¿qué sistema vamos a hacer para mantener las clases? ¿Cómo vamos a dar una pedagogía libre? Y él decía, ahí estuvo la sorpresa. Al romper con ese esquema de repetir y copiar, sin entender, se desató una ola de creatividad en todos los alumnos de la escuela, que fueron buscando por sí mismos la forma de trabajar la materia prima. Volvemos a encontrarnos, no me acuerdo si ya lo mencioné, el concepto de criterio. Sí, lo mencioné cuando dije que quería formar artesanos obreros artistas. ¿Tá? Entonces, con esa capacidad de experimentar, de buscar, de constantemente estar practicando, no solamente el alumno aprendía cómo se había hecho hasta ese momento, sino que iba inventando formas de cómo se iba a poder hacer después. Incluso ahí insiste muchísimo en el dibujo, cosa que va a hacer también y va a insistir también después cuando trate el tema de la escuela. El dibujo jamás podía ser copia
copia de un modelo, copia de un yeso, sino que había que dejar al alumno con los instrumentos. Estoy pensando en el niño, ¿no? Cómo le enseñamos a dibujar al niño, ¿está? Y que fuera acostumbrándose a su propio espíritu de observación. Que fuera desarrollando su propio espíritu de observación sin imponerle esto es belleza. ¿Entienden? Sino simplemente generando un nuevo concepto que a lo sumo, estoy mirando esos grabados, claro, porque si a lo sumo tuviera algo de referencia, fuera la propia historia, la propia arqueología. En México se hacía algo muy parecido, dando las 5 líneas que se usaban en la escultura azteca, de esa forma, y solo una regla, no cruzar jamás las líneas. Solo con eso se lograba la enseñanza del dibujo. Bien, vayamos a educación integral. No, perdón, no vayamos a eso. Vamos a ver por qué chocó con Valle. Que en definitiva, por qué choca con Valle, es porque él se tiene que ir también de la escuela. Él está 21 meses dirigiendo la escuela, nada más. En esos 21 meses logra hacer este cambio. Logra hacer estos cambios, pero inmediatamente le nombran un consejo al viejo estilo. Sí, sí. Un consejo que cree que la escuela lo que tiene que formar es mano de obra para la industria. Y eso era lo que yo quería centrar en la discusión con Valle. Valle, antes de que él se cargara de la dirección de la escuela, lo había mandado llamar. Dice, en mi viaje a Europa pensé mucho en vos, quiero tenerte al servicio. Y cuando él va con un memorándum muy parecido al que después va a preparar, Valle lo está esperando con sus propias ideas. ¿Está? Por unas ideas que en ese momento va a presentar después con su ministro de Industria, a Mésaga, al Parlamento, que están enmarcados en lo que ya sabemos. La Escuela de Artes y Oficios no sirve porque no forma suficiente mano de obra para los requisitos de la industria. Y la industria está molesta porque pierde tiempo formando esa mano de obra que al salir de la escuela no está capacitada. Entonces, para Valle lo que prima es el interés de la industria. Y la industria, ¿qué quiere? Mano de obra. Mano de obra, como va a decir después en otros textos Figari, simplemente un apéndice de la máquina. Ya había tenido este enfrentamiento con el consejo de la escuela en 1800. Cuando empieza la entrevista y él empieza a hablar del memorándum a Valle le saca el tema y dice, no, yo sueño con que haya un barrio de obreros, de artesanos, de artistas. Y estaba pensando ya en lo que hoy es el Parque de los Aliados. O sea, se estaba imaginando un barrio como en París, donde vivieran y con una galería, ¿no verdad?, donde lo que se forme sean grandes escultores, grandes pintores, etc. A ver si encuentro bien la cita. Valle, que estaba seducido por la idea monstruo de la Galería Víctor Manuel de Milán, quería planificarla en la Plaza Independencia. Le digo, ¿cómo toma usted semejante absurdo?, le dice Figari. Yo insistí previamente sobre lo que significaría aquel edificio en la Coqueta del Plata y leí mi memorial. Me dijo Valle, no, lo que yo quiero es instalar academias como en París, de pintura, estatuaria, música, declamación. Quiero formar artistas. Hasta he pensado en formar un barrio donde puedan alojarse. Yo estupefacto le repliqué, ¿cómo se explica eso? Usted es demócrata, socialista, casi anarquista. Bueno, tenemos toda la concepción del Valle de la época, ¿no? Pretende importar de cuajo aquí las culturas suntuosas del viejo mundo, cuando allá mismo se las considera causantes del cáncer del proletariado industrial.
juzgue que aquí, analfabetos según somos como productores, los resultados serán doblemente a deplorar. Vea, don Pepe, para demostrarle la importunidad de su plan de fundar academias, demos por admitido que ya funcionan y que han producido maravillas. Tenemos ya 100 Velázquez, 100 Beethovenes, 100 Rodin, 100 Shakespeare. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y qué hacen los pobrecitos acá? Tendrían que colgarse de las higueras de pudo desesperados. Pero agregué, no va a ser este, por cierto, el resultado. Cuando se ofrezca una escuela de genios, no quedará un tonto en el país que no se apure a sacar matrícula, y veremos legiones de genios incomprendidos, rezagones, malamorados, con abultadas melenas, con sus fuertes pipas y sus calabreses terciados. No se podrá ya circular. Esta argumentación impresionó a Valle. Me dijo que esperaste, que reflexionaría, y todavía espero su resolución. O sea, a dos puntas, ¿no verdad? Todavía espero su resolución. A dos puntas. Por un lado, formar. Y en el proyecto de ley de Amézaga decía que los niños de 7 a 14, no, de 14 a 18, que hubieran salido de la escuela primaria y no fueran al liceo, obligatoriamente tenían que ir a la escuela industrial. O sea, era una división claramente clasista. ¿De acuerdo? Que esa parte última de hacerlo obligatorio, los más liberales del Partido Colorado lo lograron sacar. Pero entonces tenemos gente escasamente preparada, a lo sumo en lo necesario para poder trabajar en las industrias incipientes. Y por otro lado, una élite de artistas, una élite que sirviera simplemente para hacernos creer que éramos cultos, porque eso en definitiva era lo que estaba en juego. Hacernos creer que por apropiarnos de las expresiones de arte de Europa, nosotros teníamos una cultura, cuando en realidad lo que hacíamos era aumentar el colonialismo cultural. ¿De acuerdo? Alejado de la escuela, entonces lo que hace es, por un lado, dedicarse a la pintura. Yo comentaba la otra vez que su fracaso político y su fracaso del primer proyecto del año 10 lo hizo volcarse a la filosofía. Ahora, ante el fracaso de lo que había sido, de cómo le bastardeaban lo que él había hecho en la escuela industrial, porque solo dejaban en pie aquello que servía para el concepto de formar mano de obra, se vuelca a la pintura. Pero igual sigue insistiendo una y otra vez sobre el tema de la educación. Y entonces escribe, junto con su hijo, algo que en su momento se llamó educación industrial, pero él después citó en las bibliografías como educación integral. En él va a hacer un resumen general. Por eso es el texto que elegí para dejarles. Porque da por sentado lo que es su obra filosófica. El tema de la evolución, el tema del hombre, el tema del ideal, el tema de la superación. Y vuelve una y otra vez a que esa superación, a ese ideal, lleva a la vida colectiva, lleva a la solidaridad y necesariamente implica equidad. ¿Ah? O sea, si bien estamos frente a un pensador evolucionista, vuelvo a repetir, es lo más alejado al tema de la lucha del hombre entre sí, de la supervivencia del más fuerte. Dice que es imposible entender que el hombre pueda lograr su ideal, su mayor desarrollo, si no vive en sociedad. Da por sentado que la vida natural es una vida de colectividad y que eso es imposible mantenerlo si cada cual persigue sus intereses. Si uno se pone a pensar, si hubiera vivido en nuestra época con el neoliberalismo,
con el concepto de equidad como carrera de caballos, parten todos igual, pero a ver quién llega, con el tema de la competencia, con el tema de a ver cómo nos formamos primero, hubiera creído que nos hemos separado totalmente de lo que es la vida natural y de lo que es la realidad. Asociarse no es juntarse tan solo, es disponerse lealmente a considerar identificado el interés individual con el de la comunidad. No basta la voluntad, sino que es necesario poseer también el grado de cultura requerido para la vida superior de asociación solidaria. Por lo tanto, hay que educar. Entonces la educación se convierte en el núcleo, en el centro de lo que es el logro de una sociedad que sea solidaria, equitativa y democrática. Vivir es adaptarse, adaptarse es mejorar. Y eso está en el niño. El niño busca trabajar, busca... ¿Vieron cómo me tranco antes de decir la palabra trabajar, no? Sigo con los mismos prejuicios. Busca estar constantemente en actividad. Dice, al observar el niño, también notamos que pone espontáneamente su industria a contribución, como elemento preferente de aplicación de sus energías. Trabaja. Y apenas cesa este proceso orgánico, sus energías pletóricas desbordan en múltiples formas de juego y del retozo. Tomar al niño, inmovilizarlo en el banco de la escuela, comprimiendo sus bríos ejecutivos para encauzarlo por entero hacia la escuálida especulación mental abstracta, es contrahacerlo. Y por lo mismo, desadaptarlo, suprimiéndole la productividad. A ver, ¿qué opinan de eso? Ayúdenme. Ayúdenme con eso. Ya estaba en Varela. Acá no se corre, no se ríe. ¿Se acuerdan? Acá en la escuela. Pero más que en Varela, creo que estaba en Berra. Berra es el creador del banco individual, ¿no? ¿Verdad? El banco mirando hacia adelante, quietito, trabajando, etcétera. Bueno. Vamos a imaginarnos una clase donde no puedan estar inmovilizados en los bancos. ¿Qué hacemos con ellos? Igual. ¿Fui yo o fuiste vos? Toma mate. Yo era para tomar un mate. Era la excusa para tomarme un mate mientras ustedes me hablaban. A ver. Vamos a hacer un paréntesis otra vez. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos acostumbrados a concebir la escuela de manera crítica, ¿no verdad? Como el lugar donde socializamos, disciplinamos, modelamos a los pobres niños. Y más que bien, todos hemos pensado en que qué hacemos acá, disciplinando, somos un elemento más, represor, etcétera, etcétera. Como me decían, no me acuerdo quién, creo que eras vos, si fuera solo así nos íbamos. Si fuera cierto que fuera ese nuestro papel, nos íbamos. Pero uno de los elementos que siempre se marca para decir la escuela desde Varela en adelante fue disciplinadora y solo sirvió a los intereses de la clase dominante, perdón, al poder, porque ahora hablamos de poder, ¿no verdad? Es ese párrafo de Varela, acá no se corre, acá no se juega, acá... Pero... Ahora, a mí me confunde algo, porque por un lado habla de adaptar. Empezá de vuelta. No, que me confunde algo de las ideas de Figari, lo que pasa es que no he leído. Que por un lado él habla de adaptarse, ¿verdad? Adaptarse como mejorar. Y por el otro lado dice que sujetarlo es contrahacerlo. Entonces, en mí se produce... Muy bien, pero vos cuando me dijiste adaptarse, ¿qué dijiste inmediatamente? Él habla de adaptarse para mejorar. Pero no sé por qué es mejorar adaptarse. Pero yo creo que hay una base psicológica. Volvamos un poco para atrás.
hay desequilibrio, se produce un desequilibrio, luego vas a adaptarte, una acomodación y una adaptación. Vamos despacio, porque es lógico que usemos otros conceptos porque los tenemos incorporados. La adaptación a la realidad, o sea, adaptarse a la realidad, se está hablando de tomar la materia prima, las cosas que hay en el espacio geográfico en el que se mueve el sujeto. Bueno, tomar eso, adaptarse para mejorar en qué condiciones vive en ese medio, por un lado. Y por el otro lado, poder trabajar en un espacio de creación, no dar una instancia de trabajo, pero ponerle tanta disciplina, tanto control o tanto procedimiento que el sujeto, en vez de poder expresarse, crear, construir, mejorar las herramientas que tiene para superar el medio, por decirlo, superación entre comillas, queda atrapado. No importa si está sentado solo o acompañado, si el que está adelante no le permite crear, no le permite trabajar con herramientas, porque ahora la didáctica, o por lo menos las inspectoras empezaron con la idea, la desesperación, porque hay que trabajar en ciencias, porque el trabajo de campo solo se concibe en las ciencias, porque no se concibe en las demás áreas. Siempre estamos fragmentando, no sé, se me ocurre... Sí, estamos poniendo en cajoncitos, como dice Figari, metemos la realidad en cajoncitos. Yo pensaba cuando él dice adaptar al medio, si no es en relación a los conceptos que yo creo que se manejaban en la época del medio bárbaro del campo. Varela habla de la... Varela sí, Figari no. Figari no. No. A ver, por favor, ¿no estamos nosotros usando adaptarse mal? ¿No le estamos dando la carga de nuestra sospecha? ¿Está? Des en cuenta que siempre nos dicen, no sé, las reuniones de maestros, pero sí en las reuniones de profesores, nosotros tenemos que socializar, nosotros tenemos que crear las normas suficientes para que después pueda trabajar. Nosotros tenemos que preparar para la vida en ese sentido. O sea, instruir en la norma, en la adaptación. Claro, pero eso es adaptar. ¿Está? Eso es adaptar, pero no es en el sentido de Figari. En el sentido de Figari es la lucha por la vida, como la veíamos la otra vez, triunfar. Y pasa por sobrevivir, pero no se queda en sobrevivir, sino en vivir feliz. Adaptarse es eso, o sea, no es en el sentido que lo estamos tomando nosotros de cuadraliz. Eso, hacerlo un cuadradito y meterlo en el lugar que le corresponde. No, siempre va a insistir en la libertad, en la autonomía, en el criterio propio. En definitiva, lo que él sostiene es ¿qué es adaptarse? Triunfar en la vida si no nos resultara tan horrible esa expresión también, ¿no? Pero triunfar ¿cómo? En el sentido de lograr lo mejor que cada uno puede llegar a ser. ¿Entendés? Entonces no es un adaptarse como sujeción. ¿Estamos de acuerdo? Podemos llegar... Es darte las herramientas para que vos llegues a lo mejor que vos podés llegar a ser. ¿Ah? Lo que pasa es que vemos adaptación como... ¿De vuelta? Vemos adaptación como sometimiento, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que pasa al leer Figari. ¿Entienden? Te adaptás a la realidad y te adaptás en general. Ay, te adaptás a la realidad, aprendés que tenés que trabajar. Pero yo puedo decir esto, y Figari lo dice, tenemos que enseñar a trabajar, pero en el sentido de que tenemos que llegar a tener independencia económica para poder, que no tener la discusión de la otra vez, ¿no? De lo que se pierde al no tenerla, de los sometimientos que tenemos cuando no tenemos esa independencia económica. Entonces, una cosa es que te adaptes, conformate, tu lugar está en la fábrica, ahí tenés que pasarte 8 horas por día y después vas a vivir. No, no es eso. ¿Entienden? Vas a trabajar porque al trabajar vas a ir inventando, vas a ir creando, vas a ir dándote los arbitrios necesarios para tu superación.
¿De acuerdo? Entonces, eso no se logra sin educación. ¿Está? Pero entonces sí podemos aceptar que nosotros tenemos que adaptar. ¿Adaptar en qué sentido? Para que triunfe. Pero que triunfe no se va a medir en el éxito económico. No se va a medir nunca en el éxito. No es la psicología del éxito norteamericana. ¿De acuerdo? Sino se va a medir en la autonomía, en el propio criterio, en la creatividad. Perdóname. Dale. No, porque yo me quedé pensando en el papel que ocupa la institución educativa en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y haciendo referencia a lo que a la cita de Figari, yo creo que juega un papel fundamental en la institución educativa y creo que lo traslado al pensamiento de Figari en relación a su concepto de creatividad, al papel que cumple el conocimiento en la institución educativa, porque la adaptación, si nosotros, el problema de la adaptación para que no sea solamente motivo de reproducción de ese individuo en la sociedad, es justamente el papel que ocupa el conocimiento, de la formación, por lo tanto, del conocimiento en ese sujeto, en ese individuo, como potencial liberador y por lo tanto creativo en su inserción social. Si nosotros le quitamos el lugar que ocupa el conocimiento, le quitamos la posibilidad que tiene ese individuo de ser, más libre o menos libre, de tener más capacidades de poder desarrollarse y desenvolverse críticamente en una sociedad, y cuando digo críticamente digo con capacidad de autonomía y de transformación social. Bien. Bien. ¿Puedo contestar en dos partes? Por un lado, el rol que cumple la institución educativa en una sociedad. Estamos demasiado acostumbrados a la idea de Durkheim. La tenemos demasiado metida en la cabeza, ¿no verdad? Y la pedagogía, la primera pedagogía crítica, nos alertó sobre el rol que cumplíamos de reproducción, ¿sí? Ahora, yo creo que todo este curso sobre pedagogos nacionales, empezando por Reina, siguiendo por Julio Castro, por Figari, lo que nos enseña es que nosotros nos podemos plantear que la institución educativa puede ser transformadora. Y eso es fundamental, tenemos que dar el salto. Claro, por algo no lo aceptaron, porque el salto implicaba el salto de todo el país. Implicaba plantearte un modelo de país distinto y plantearte cambiar la institución educativa para lograrlo. Ahora, te puedo preguntar yo a vos, ¿qué es conocimiento? Yo me animo cuando hablamos de conocimiento hablamos de un conjunto de saberes que utilizados no de manera mecanicista, sino de manera de enseñar a pensar y a reflexionar a ese individuo y a ese sujeto en el continuo del sistema, le permitan a él tener la capacidad de discernir y de ser un promotor a su vez de ideas y de propuestas. Bien, ¿te puedo pedir que precises más el contenido de esos saberes? Sí, tendría que hablar de disciplina porque hasta donde vas yo estoy de acuerdo con vos. Pero no sé si no estás planteando una falsa oposición en formar gente que sea productor de gente que tenga conocimiento. Si no estás haciendo una dicotomía entre pensar y hacer, entre idear y fabricar. No, yo creo que es un concepto dialéctico en realidad, porque la función educativa, en tanto emancipadora del individuo, cumple su función como tal, sí el conocimiento juega un papel preponderante en esa formación del individuo. Y es una función dialéctica, porque no solamente preparamos para hacer, sino la institución educativa tiene su alcance, por lo menos el alcance que queremos muchos, que es prepararse para formar para pensar críticamente, para poder promover pensamiento, para promover conocimiento, para promover investigación. Y no solamente con que el individuo cumpla su tránsito en cuanto a asumir una cierta cantidad de bagaje y nada más. Bien. Podríamos hacer referencia... Pero falta lo manual ahí. Está faltando lo manual ahí. Yo pienso que Levantá la voz. Aire al estómago, vamos.
No, que yo pienso que nosotros tenemos una observación sensible hacia el sistema, que nos hemos olvidado de recuperar ese conocimiento que se manifiesta, ese conocimiento que tenemos impreso en nuestra carga genética, que se manifiesta en determinadas situaciones que nada tienen que ver con la escuela, que a veces se manifiestan en la escuela y que de alguna forma se reproduce. Nosotros hemos perdido y hemos agudizado esa fractura que hay en la familia, hemos descartado ese conocimiento manual que viene de familia en familia, esa posibilidad de crear cosas y seguirlas desarrollando o permitirnos que sigan evolucionando. Hemos cortado todas esas instancias y nos hemos dedicado al conocimiento y nos hemos descartado todo lo que es práctica, todo lo que es conocer, reconocer, crear, el tener la satisfacción de decir, bueno, miro esto y me fascina, me produce felicidad, me permitió vivir mejor, acomodarme a la situación, pero me genera un buen estado de ánimo. Estamos metidos al conocimiento, pero no el conocimiento del proceso de evolución de nuestra humanidad, sino el conocimiento que le sirva al sistema. Nosotros somos sensibles y buenos observadores para las carencias que tiene el sistema. De alguna forma siempre estamos como que poniéndole curitas o no dejando que se pase a otra etapa. Vamos por partes. No, también era una precisión más Cuando fuerte. se habla de conocimiento, por lo general se está hablando de los saberes que son transmitidos y que son hegemónicos. Y la escuela es lo que hace, y no tiene en cuenta los saberes adquiridos por otros lados, en el medio, sobre todo los del medio, en la familia, los que se contraponen muchas veces con esos saberes hegemónicos, que son los que se descartan en la institución porque no son los hegemónicamente válidos. Yo, Porque yo él creo que no iba para eso, ¿eh? Siento una diferencia con la compañera. Sí, no, me parecía que había un matiz. Espera, dale. Claro, que evidentemente, porque si nosotros yo no me afilio al paradigma que define la institución educativa solamente como aparato reproductor del Estado y no le implica y no le da otra posibilidad que no sea solamente esa. Creo que hemos ya superado esa Está. parte. Entonces yo digo, una institución educativa que funciona en el sistema, que evidentemente lo reproduce, pero que tiene una contradicción interna, por eso la condición dialéctica, y donde ahí juega un papel importante el conocimiento. No el conocimiento solamente concebido como una manera solamente transmisora del saber, sino como una forma de apuntar justamente a esos conceptos de creatividad y por lo tanto de potenciar la producción libre del pensamiento. Son básicamente conceptos que ha tomado Paulo Freire, que ha tomado otros conjuntos. Y además de Pablo Freire, Miguel Soler, con la experiencia de la mina. Porque si no, nos perdemos en lo que es la creación de la pedagogía. O sea, la educación transformadora de realidades yo creo que está mucho más claro a nivel formal en Miguel Soler y la Escuela de Salamina que informal en Freire. Nosotros estamos fascinados con Freire, pero nos olvidamos que tuvo Miguel Soler. ¿Tá? Y por ahí me sirve hacer la diferencia de conocimiento. Yo creo que estamos en un momento en el que la educación formal debe redefinirse. Y me voy a la génesis. La educación formal, ¿por qué surge? Por la necesidad de institucionalizar las instancias de transmisión. Ya no es suficiente la convivencia de los artesanos, ¿no? Entonces hay que ir a un lugar a aprender. ¿Qué tenemos que aprender hoy? Que nos capacite para el avance, para el progreso, que nos permita adaptarnos en términos de Figari y quedar con las herramientas de trabajo necesarias para superar, ¿verdad? Si yo pienso en lo que mis maestras se preocuparon de enseñarme, de que memorizara de historia y de geografía, hoy es un absurdo, porque ¿qué sentido tiene memorizar números, fechas, nombres, si esa información va a estar accesible en otros lugares que no es mi memoria, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo me armo yo si no sé que hubo una guerra mundial, si no sé que en mi país hubo una guerra grande? ¿Cómo me armo, verdad?
Entonces, es la redefinición que tiene que hacer la educación. Y yo creo que esto no se lo podemos pedir ni al sistema ni al programa, lo tenemos que hacerlo porque nos pasó ahora, porque es la escuela de hoy que no sirve si solo transmite y repite. Eso es viejo como cuando yo empecé la carrera. Es el educare y el educere. Es lo que me van a transmitir y lo que voy a sacar de adentro. Es esta dialéctica del individuo que recibe todo lo que acumuló la humanidad como un tesoro, como una herencia, y le aporta su trabajo. Ahora, ¿cómo nos armamos hoy para con todo lo que la humanidad tiene avanzar nosotros? Y esta es una redefinición de objetivos, de currículum, de toda la educación. Es una tentación contestarte que la historia no es fechas y números y cosas, pero además que hay una historia oficial más allá de los números, de las fechas, etcétera, que puede ser tan oculta. Una historia de la sensibilidad o de las anécdotas o de la vida privada puede ser tan opresora como otra historia. Dale, fuerte. Yo quería decir, escuchando un poco lo que estamos hablando todos acá, no dejo de pensar cómo nosotros separamos y de alguna manera despreciamos o menospreciamos lo que es un saber manual, ¿no? Como estaba hablando Figarín. No. Pero en general estamos hablando, cuando hablamos de conocimientos o de saberes, no aparece el saber de las manos, el saber del cuerpo. ¿Qué visión tenemos nosotros, maestros, por ejemplo, y los profesores de la gente de educación física? Ya mismo uno habla con un profesor de educación física y ya es como que, sí, eso no sé, ese saber corporal es despreciado, es el que no... Te lo sacan 2 veces a educación física y me los están sacando demasiado tiempo, no aprenden, o es como una cosa, y me pasa lo mismo con el arte, con el tema de la plástica y todo, me parece que, o la expresión musical, de hecho uno mira en los programas y la carga horaria que tiene es mínima, y nosotros, no sé si es porque será nuestro rol nada más, pero me parece que se apoya justamente en una cuestión más social, más de cultura, ¿no? Esa cuestión de que las artes, o el arte para intelectuales y queda para en esa elite, o el artesanato, que es la otra cosa, ¿no? La parte, me parece que nosotros separamos demasiado, cuando hablamos de conocimiento dejamos eso de lado, y es una forma de conocernos. Vamos despacio. Vamos despacio. Dale. Yo quiero sacar una lanza por muchos maestros y muchos centros docentes en donde sí se le da importancia a la educación física, sí se le da importancia a la creatividad y se equilibra todo eso, ¿no? Porque si bien el sistema no está dando iniciativas al respecto, el maestro nuestro es muy creativo, y así como se ve gente que porque el sistema no dice que se haga esto, no lo hacen, hay otros que hacen cosas espectaculares. Entonces, pienso que no se puede generalizar. No, estoy de acuerdo porque tampoco yo acepto la generalización sobre la escuela tradicional. Yo acuerdo con ella y voy a quebrar una lanza también pero también el sistema y autoridades muchas veces soterran. Yo estoy en una escuela donde estamos en un proyecto de arte y recreación, que es el segundo año que lo venimos llevando adelante, y puntualmente me pasó de estar con mis niños trabajando en el área corporal y llegar a inspectores, pero no estamos los maestros preparados para eso. Y tener que contestar disparates como, mira, pero lo único que estamos preparados es para vivir con 4.000 pesos por mes, por ejemplo, claro. ¿No? Porque, hasta, digo, hay que pelear, como ese ramillete de maestros ahí, como pelear contra el sistema, ¿no?